Por fin la historia parece que va a avanzar y Eleni está a punto de descubrir parte de la verdad. Y es que ahora sí, todo está a punto de explotar en cualquier momento. Quédate porque te cuento todo lo que ocurrió en el episodio 23 de Tasayab Budenis, este mar se desbordará, analizado de principio a fin. Te doy la bienvenida a Reina Turca Novelas. Pero antes de comenzar, un dato importante. En el rating de esta semana anterior, Este mar se desbordará tuvo una puntuación de 14.01, 0,13 menos que su anterior episodio. En el episodio 23 nos comienzan contando cómo Adil descubrió dónde estaba el bebé de Eminé y cómo descubrió el plan de Cherif del chantaje que planeaba hacerle a Esme para que no se divorciara de él usando el bebé de Eminé mediante Sejan. Esme, al ver a entrar a Adil con su sobrino en brazos, se relajó y ya se sintió segura para decirle a la jueza que se quería divorciar de Cherif. Además, le dice a la jueza que Cherif era un asesino que iba a ser juzgado por ello, que ella misma fue testigo como mató a Bali y que además usó al bebé de su hermana para chantajearla para que dijese que no se quería divorciar de él en ese mismo juicio. La jueza, ante tales acusaciones, pues decide postergar el juicio 2 días después, pero también decide poner una medida cautelar a Cherif para que no se acerque a Esme, para que, mejor dicho, no se pudiera acercar a Esme. Nada más termina el juicio, salen y Sebjan, que estaba allí, es enfrentada por Esme, que se entera de que ella fue la que captó al bebé de su hermana porque Cherif así lo quiso. Y tan tranquila, cuando le dice que Esme a Sebjan que cómo pudo hacer eso, que cómo pudo haber secuestrado y dormido a su hermana y secuestrado al bebé de su hermana para dárselo a Bechet, pues Sebjan, tan tranquila, como si ella tuviese la razón, le dice que con naturalidad que lo hizo porque Cherif le iba a dar la propiedad de su coche y del apartamento y entonces pues lo tenía que hacer. Que no era nada grave porque no le iban a hacer nada al bebé. Y así, tan pancha, le suelta eso a su hermana. Esme la deja ir, pero con ganas de hacerle algo. Y justo en el momento en el que Hishram se iba a hacer una prueba en la que se iba a ver que no era madre de Eleni, pues justo ahí fue salvada por la campana, como se suele decir, porque en ese momento llaman a Oruch y Soy Fadime, que estaban con Eminé y no respiraba. Entonces, pues nervioso, lo llamaron a ellos para que le dijese qué hacían con ella. Oruch y Eleni, al enterarse de esto, pues salen corriendo y así Hishram pues evita hacerse la prueba. Cuando todos llegan al apartamento de Sebjan, que estaba allí Eminé inconsciente, pues se vive un momento de mucha tensión porque claro, no respira, no consiguen hacer que respire y hasta que Eminé vuelve en sí y logra respirar, pues pasa un tiempo ahí que estaban todos llorando y tensos porque no sabía qué le iba a pasar. Gracias a Dios consigue respirar y la llevan al hospital. Y es que claro, Sebjan se había colado con la dosis que le dio de tranquilizantes, de somníferos, y casi la deja sin vida. Mientras todos están alrededor de Eminé, pues Cherif está ahí pensando qué puede hacer para deshacerse de la culpa del asesinato y así que la jueza pues no la divorcie de inmediato de Esme. Y Sebjan, que ni se arrepiente ni mucho menos, pues sigue pensando en cómo hacerlo para obtener ella lo que a ella le interesa y le da una idea a Cherif. Le dice, te puedes salvar si consigues que alguien cargue con la culpa del asesinato por ti y tú quedes libre. Alguien de tu confianza o que tú te fíes de él. Gokhan, que estaba al lado de Cherif, pues se queda así como diciendo, verá que me va a tocar a mí. Y Cherif, efectivamente, lo mira y le da a entender como que sí él sería capaz. Y claro, el otro pues no tiene más remedio que decirle que sí, que él se entregaría por él. Más tarde, cuando todos van a ver a Eminé al hospital, que está estable y está bien, Esme en un momento dado se queda solas con ella y Eminé, que se entera que el castigo que le iba a poner a Bechet, a Adil, era colgarlo del puente también, como lo hizo con el otro hombre, pues le hace la siguiente reflexión a Esme. Le dice, si por mi hijo, que solo ha estado en poder de Cherif 20 minutos, ha sido capaz de castigar a Bechet así, ¿qué hará cuando se entere que le han quitado a su hija 20 años? Esme pues le contesta que si no consiguen que Cherif entre en prisión, pues que al final eso acabaría mal porque Adil sería capaz de convertirse en asesino. Después de esta escena, Iso llama a su tío como para sacarle información y se entera de que iba a culpar a otra persona para quedarse libre de la culpa del asesinato. Adil, cuando se entera, pues entra a contárselo a Esme y Esme, que se pone súper triste, como diciendo no me voy a escapar de este hombre nunca, pues calmada por Adil, que le dice que no se preocupase, que ahora tenían que ser fuertes porque tenían que cuidar a su sobrino.
Y es que claro, Emine se iba a quedar 2 días en el hospital convaleciente y Adil pues había decidido cuidar al bebé y protegerlo con Esme. En otra escena a continuación se ve que están Eleni y Oruç en el coche y Oruç le dice que si en realidad las pruebas le dicen que Hishram no es su madre, que entonces tendrían un gran problema porque eso significaría de que él le habría mentido. Eleni pues se queda mirándolo seria y le contesta de repente que si fuese así, pues que tendrían como un corazón que extirpar o que operar, como diciendo que lo quitaría de su corazón, que no lo perdonaría. Aún así, él sigue callando y dejando las cosas como que vayan surgiendo, pero no dice la verdad. Cherif, que está nerviosito, sigue molestando a Adil y ahora en esta ocasión le manda una foto a su móvil de él y Esme de cuando se casaron de jóvenes y diciéndole que es mi esposa. Adil, pues al verlo, se molesta mucho, recuerda cuando se casaron Esme y Cherif y le muestra la foto que le ha enviado Cherif a Esme. Esme, al ver esa foto, pues le dice a Adil que ya no quería hacerse esa foto en ese momento. Y Adil le dice que ahora sí que lo sabía, como diciendo que antes pensaba que no estaba tan disgustada de estar casada con Cherif o de casarse con Cherif, pero que ahora sabía que todo el sufrimiento que había pasado y que no quería casarse con Cherif, ni quería estar casada con Cherif. Cuando llegan a casa con el bebé, pues Adil se ve como que cuida mucho a Esme, que incluso antes de entrar a la casa de Adil, le quita los zapatos, le pone las zapatillas, la trata así como muy cariñosamente, mientras Esme pues, sostiene el bebé, su sobrino. Más tarde, pues cuando Zarife se entera en Fortuna que Gorkan iba a ser como el conejillo de India de Cherif, culpándose a sí mismo para exculpar a Cherif del asesinato que cometió, pues no está de acuerdo y habla con Oruç y con Iso y le dicen que vayan a hablar con Adil Koçari y preparen un plan como para secuestrar a Gorkan mañana por la mañana y que no pueda ir a declarar o algo por el estilo. Iso, Fadime y también Eleni van a casa de Adil y ahí se ve como todos disfrutan juntos con el bebé tal y cual y también piensan un plan para secuestrar a Gorkan y evitar que testifique al día siguiente en el juicio y Cherif se salve. Antes del día siguiente se ve como en esa noche Fadime, que tiene la cosa de que ahora Iso no la trata igual, no le insiste ni la trata ni la mira igual ni tal y cual, pues habla con Iso y le señala eso, de que ya no la miraba igual, que qué pasaba. Y cuando Iso le responde como que ya se le habían pasado los celos, pues Fadime se molesta mucho. Iso, al verla que se pone nerviosa, pues reacciona diciéndole que fuese con ella y la lleva a la tumba del padre de ella. Allí mismo en la tumba, pues Iso como que se presenta al padre y también le cuenta el por qué ellos se casaron, para proteger a Fadime de su tío Cherif. Y también le dice pues como que se habían quedado atrapados entre la verdad y la mentira, como diciendo que se amaban pero que se sentían que no debían de amarse. Iso pues le confiesa a Fadime, llorando, los dos como llorando, que él estaba intentando arrancar esa enemistad que se había creado durante años y que estaba intentando acercarse a ella, conocerla. Y como que le da a entender de que si ella se abre también, pues que podría acercarse a ella y podría amarla. Fadime aún así se ve que se cierra en banda y le dice como que siente miedo y ahí se queda la cosa. Y justo cuando se van vemos que Eipan estaba ahí escondido justo al lado, detrás, con un móvil grabando y graba lo que dice Iso. Graba su declaración de que se casó con Fadime por lo de Cherif y tal y cual. Así que a ver cuándo lo usa. Al día siguiente, cuando ya llega al juicio de Cherif por lo del asesinato, pues Jesse y sus hombres interceptan en el camino a Gorkan y lo detienen para que no vaya al juicio. Pero esto no evita lo que va a pasar. En el juicio vemos que Cherif tenía un as bajo la manga y tenía planeado un plan B por si Gorkan no aparecía para culpar a otro, para culpar al tal Jivan, el hermano de la madre de Behçet. La señora incluso declaró allí mismo que ella era testigo de que era Jivan el que había matado a Bali, no Cherif. Esto, pues claro, da un giro a todo y hace que Cherif pues ya no sea culpable.
y se sale con la suya, claro. Esme pues se queda súper triste y se va a casa a contarle lo que ha pasado a Adil. Después, cuando van a la fábrica a tener una reunión los Fortuna, pues Cherif vuelve a sorprenderlos, porque Oruch ahí creía que le iba a poder comprar las acciones a su tío y quitárselo del medio, pero no es así. Cherif lo sorprende enviándoles una cantidad de dinero que cubre el depósito que tenía que poner como socio en la empresa, y así pues no tiene que vender sus acciones a Oruch. Oruch pues se queda súper sorprendido porque no saben de dónde se ha sacado el dinero. No saben que Milena, la madre adoptiva de Eleni, está detrás, financiándolo, digamos. Y también hay una bonita escena donde por la noche están Esme y Adil con el bebé en la habitación en la que dormía Eleni, y Adil le reconoce que viendo al bebé y eso, que se había dado cuenta de que quería ser padre. Esme pues le sonríe, no dice nada. Cherif, que sigue ahí intentando poner nervioso a Adil, pues le manda otro mensaje dándole a entender de que Esme había sido su esposa y que era su esposa, como que había estado con él. Y claro, pues Adil pues se pone súper nervioso porque ya piensa en lo peor y ya cuestiona hasta si alguna vez pues estuvieron juntos Esme y Cherif. A la mañana siguiente ya llega por fin el juicio del divorcio de Esme y Cherif, y ahora es Cherif el que acaba sorprendido, porque hablando Esme con la fiscal se da cuenta de que pueden usar algo en contra de Cherif y así conseguir librarse de él, que es que Esme le dice a la fiscal que ella nunca había consumado el matrimonio con Cherif, que ellos nunca habían tenido intimidad. Claro, la fiscal le dice que eso sí que lo puede utilizar y librarse de Cherif con ese motivo. Y dicho y hecho, Esme le dice a la jueza eso, que ellos nunca han tenido intimidad, que nunca han sido marido y mujer, que siempre se han llevado como hermanos, y encima pues tiene el apoyo de Chirin, que llega al juicio y declara lo mismo, declara de que Esme ya estaba embarazada cuando se casó con Cherif y que además ellos nunca habían tenido una relación más que hermanos, que siempre habían dormido en habitaciones separadas, y además que Cherif había estado un montón de tiempo en prisión. La jueza, gracias a estos motivos, por fin decide darle el divorcio. Y ha costado, porque vaya tela si cuesta, si dos personas que están casadas, uno quiere divorciarse, insiste, no entiendo por qué tiene que haber una razón tan como para divorciarse. Se deberían de haber podido divorciar hace mucho, si ella quería, pero bueno. Esme pues estalla de felicidad, al igual que Adil, y al igual que todos, porque yo también, y como vemos en el avance, hasta hacen una fiesta. Cerca del final del avance vemos como Eleni duda ahora sí de que Hishram sea su madre por la reacción que tuvo Oruch, y decide por ella misma investigar si realmente Hishram es su madre, y le pide a su inteligencia artificial, a Nico, que le haga una lista de todos los laboratorios que hay en Trazo, porque planea ella dar un paso de ella sin decirle nada a nadie. Y para terminar el episodio se ve como Adil le pregunta un poco impulsivamente, molesto a Esme, que por qué no le había dicho de que su matrimonio con Cherif había sido solo en papel. Y claro, Esme pues al escuchar esa duda que tuvo Adil, pues se mosquea mucho porque piensa que no debe dudar de ella y le da una bofetada. Adil ahí cae en la cuenta de que le estaba diciendo, que obviamente claro que debía de confiar en ella y conociéndola. Y va a ella, le da un abrazo y le dice que lo perdonase. Y en ese momento llega Cherif, que está súper mosqueado con la situación de que no se ha salido con la suya, y apunta con un arma a Adil. Y ahí finaliza el episodio. Pero tranquilidad, por lo que se ve en el avance no pasa nada. Al comienzo del avance vemos como todos le hacen una fiesta a Esme, como para celebrar que es libre, y después seguidamente se escucha a Cherif que les dice que convertiría sus vidas en un infierno y que se preparasen. Y parece que comienza haciendo daño a Adil quemándole unos almacenes, o por lo menos eso nos muestran cuando llaman a Adil y que le cuentan eso. Y se escucha como Cherif dice que iba a erradicar de raíz a los Koschari. Mientras Eleni también se ve como finge normalidad con Hishram, pasa tiempo con ella, le peina el pelo y aprovecha para coger un pelo con la idea de ir después al laboratorio, como se ve, y ella misma analizar y hacer una prueba de maternidad para averiguar la verdad. Parece que no se lo dice a nadie, así que hay probabilidad de que de verdad descubra la verdad.
si nadie se mete por medio, ni toca los resultados, ni nada, puede que sí, que se entere. También se ve como Bruce se ve en una escena tirado en el suelo, como tocándose la cabeza y como llorando súper mal, diciendo que no podía soportarlo más, que como que tenía una carga muy pesada. Y algo importante en el avance, se ve como Milena está reunida con Esme, la fiscal y Jesse, y les dice que alguien les hizo una foto hace 20 años cuando ella recibió a Eleni y ella le dio el dinero a Sheriff, y que con esa foto, pues si la conseguían, pues conseguirían que Sheriff fuese arrestado. Ante eso, pues Esme va a Sarife y le dice que si ella les entrega la foto, pues como que no la culparían a ella y ella no iría a prisión. Y al final del avance se ve como Adil está como en el aeropuerto al lado de su avión privado y se ve como Esme lo está despidiendo, no sé a dónde irá. Y ella le dice, como le da un beso en la mejilla y le dice como que no se haga ilusiones. Y él le dice que por qué no se debería de hacer ilusiones. Y añade que para él ella era como su esposa legítima. Porque claro, recordemos que ellos se casaron por la religión antes de que Esme se casara con Sheriff. Entonces por eso Adil le dice que ella para él pues era su esposa. Y así, con unas miradas y un abrazo repentino que le da Esme a Adil, finaliza el avance. Me encanta, qué emoción, tengo unas ganas, que ya se dé más acercamiento entre ellos y un poco de pasión y eso, qué ganas. Y sin duda lo mejor para mí del avance es Eleni haciéndose las pruebas ella misma con la bata puesta en el laboratorio. Esperemos, como te dije antes, que no se meta nadie por medio y no manipule los resultados. Así que si no pasa eso, en breve, si no en el episodio siguiente, en el otro, descubrirá Eleni la verdad. ¿Tú crees que lo descubrirá o se meterá alguien por medio? Y respecto a Fadime, ¿crees que se acercará más a Iso y se abrirá a él como él se ha abierto a ella, o seguirá reservada? Me encantaría leer vuestra opinión en comentarios. Disfruto mucho leyendo vuestras pesquisas y vuestros análisis. Por cierto, esta semana se estrenó la serie de Linkali el Joven, la nueva serie de Mir Ramazan-Demir, y en este canal pronto tendremos la reseña con mi análisis y toda mi opinión sobre el estreno, así que no te la pierdas. Suscríbete para no perderte nada y si te gustó, dame tu like. Nos vemos pronto.